Bueno, bienvenidos. Sin más dilación, vamos a dar inicio a este webinar eh, sobre identidad digital, una actualización de en qué momento estamos en Europa con la regulación, con los proyectos que están en marcha. Y para eso contamos con tres de nuestros puntales en Alastria que llevan trabajando en identidad digital desde el inicio. Tenemos a Nacho Alamillo de Logalty, tenemos a Carlos Pastor de Inetum, que también es líder de la Comisión de Identidad, y tenemos a Jesús Ruiz, que es miembro de la Junta Directiva y también ha trabajado en los grupos de trabajo de Alastria en distintas organizaciones, incluyendo EPSI, también en UNE, trabajando en estándares y también en distintos proyectos que les contaremos en el día de hoy. Le damos paso a Nacho para que comience su intervención. Y cualquier cosa, por favor, que tengan alguna duda, pueden irlas comentando a través del chat y aunque al final las responderemos por temas de tiempo, sí es importante si las van transmitiendo porque así nosotros también vamos avanzando en consolidar las inquietudes que tenéis. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación para poder venir a compartir un poco las novedades que se han ido produciendo a medida que ha ido avanzando el borrador de reglamento eIDAS 2. Traigo una presentación ligera, vamos a decirlo así, porque realmente el eIDAS tiene una cantidad de contenidos pues, bastante importante. Y bueno, pues sin mayor dilación voy a intentar ceñirme a los 20-25 minutos que máximo que se me daban para que quede pues, espacio para las diferentes preguntas. El objeto de lo que tenemos hoy pues, sería recordar un poco los elementos fundamentales de la eIDAS 2. No vamos a poder verlo todo porque obviamente habría muchas más materias, pero sí nos vamos a centrar en la parte que yo considero más relevante, especialmente dentro de lo que es el marco de Alastria, que es una asociación pues, que, como sabéis, llevamos mucho tiempo trabajando en cuestiones de identidad digital basada en blockchain, que es uno de los posibles modelos de implementación de la eIDAS 2. Por tanto, me voy a centrar en la parte de identidad digital de la eIDAS 2, que tiene dos regímenes jurídicos diferenciados y dentro del segundo incluso hay dos subvariantes del régimen jurídico. Vamos a hablar de identidad digital desde la perspectiva de la cartera europea de identidad digital, que es una cuestión reservada a los estados, y vamos a hablar de las declaraciones electrónicas de atributos, que es una cuestión no reservada a los estados, sino donde realmente hay un espacio de mercado muy interesante que además permite pues, que se utilicen otras carteras electrónicas de identidad que no sean las carteras europeas, complementando un poco la acción pública en esta materia. Y después vamos a hablar de la gran novedad que además hemos generado desde España, que es la regulación de los libros mayores electrónicos, que ha salido además del proyecto EPSI, inspirado tremendamente en el proyecto de Alastria, y donde realmente lo que hemos hecho es proponer una regulación desde la Unión Europea, incluida en el concepto de servicio de confianza, para poder regular estos libros mayores electrónicos, cuyo pues, paradigma fundamental viene a ser la tecnología de blockchain. Por tanto, esto es un poco lo que tenemos para esta mañana. ¿Por qué eIDAS 2? Bueno, pues como podéis ver en la transparencia, y esto no digo yo, lo dice la Comisión Europea y lo dice la normativa, la idea es que haya una visión política donde lo que se quiere es un marco de trabajo que conduzca a un despliegue amplio de una identidad digital que tenga una serie de características pues, deseables, no sea fiable, sea voluntaria y sea controlada por el usuario. Un término que va a ir apareciendo constantemente en el texto de la regulación propuesta y que apunta al concepto europeo de identidad autosoberana, que no se basa en el principio de existencia, tal como lo formuló en su día pues, gente como Christopher Allen, pero sí, sino que depende un poco de la acción pública del Estado que entregue identidades civiles, pero que sí que en todo lo demás bebe de la filosofía del SSI, donde el control por parte del usuario es un control fundamental, es una parte fundamental del sistema. Y, por tanto, lo que se desea es que exista al final un momento en el que la mayoría de ciudadanos de la Unión tengamos este nuevo medio de identificación digital, de identificación electrónica, es un concepto legal que veremos sucintamente, y que además lo podamos complementar con cualquier otra certificación de nuestros atributos, ¿vale? Con valor legal, para lo cual se reserva este segundo régimen jurídico de las declaraciones electrónicas de atributos, lo que tradicionalmente en Alastria y en EPSI hemos venido llamando Verifiable Credentials. En todo caso, lo que es importante aquí es que nos encontremos frente a un derecho que consagra la normativa
en beneficio de los ciudadanos de la Unión, por tanto aquellos que tienen identidad civil, a una identidad digital bajo su control exclusivo. Y aquí se aprecia un cambio de enfoque muy importante en el reglamento EIDAS, que nace en 2014 con una visión de carácter mercantil, digamos más de negocio, de facilitar el negocio de las empresas. Aquí se produce un desplazamiento hacia una visión en que el EIDAS se configura como la caja de herramientas que permite a los ciudadanos ejercer nuestros derechos en el espacio digital y a participar en la economía digital. Y de hecho no solo la economía digital, sino también se visualiza la participación política. Por tanto, EIDAS 2 viene a establecer un marco donde se configura el derecho del ciudadano a participar en la sociedad digital. Esto es muy importante, pues un cambio de enfoque importante. Para ello, pues como he avanzado, se van a regular diferentes figuras, entre ellas la Cartera Europea de Identidad Digital, el régimen de derecho público, después las declaraciones de atributos, que realmente se pueden emitir a diversos tipos de sistemas, incluidas estas carteras europeas y también carteras privadas, y que realmente van a configurar esa idea de la identidad digital en sentido amplio, no solo a civil, sino también los demás atributos de identidad, y el libro mayor electrónico. Son tres elementos fundamentales que ya tenemos después de 2 años de trabajos intensos, algo más de 2 años realmente, ya tenemos pues en el acuerdo político final que se ha alcanzado, como se ha habido, bajo presidencia española el mes de noviembre, que ha sido ya aprobado por el comité líder de ITAS 2 en el Parlamento Europeo, que es ITRE, y que se prevé pues finalizar mediante la aprobación por los colegisladores durante el primer trimestre del 2024. Tengo entendido que hacia el 26 de febrero vendría el voto plenario en el Parlamento Europeo. El Consejo irá en algún momento por detrás. Bien, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, una definición legal de qué es esta cartera europea de identidad digital. Y después de muchos debates, lo que dice la normativa es que esto es un medio de identificación electrónica. Esto es diferente a lo que se hacía inicialmente, donde se hablaba de que era un producto y servicio que servía para algo. Y mucha gente había interpretado que la cartera europea de identidad digital sería un contenedor de identidades digitales emitidas por estados o por terceros. Esto finalmente se ha transmutado en la consideración de la propia cartera como medio de identificación electrónica. Por tanto, un software que cuando recibe la identidad digital segura, la identidad civil que le da el Estado, que sería el proveedor de la cartera, el suministrador de la cartera, va a convertir su medio de identificación electrónica a nivel alto y va a tener un efecto de reconocimiento equivalente al que tendría una tarjeta de identidad como el DNI español, por ejemplo. Por lo tanto, es un enfoque en el cual se ve la potestad administrativa a los estados para emitir estos medios de identificación electrónica y se les obliga realmente a realizar esta provisión del servicio. Por tanto, es un cambio fundamental de enfoque de lo que teníamos en el EIDAS 1. En el EIDAS 1 no era obligatorio dar medios de identificación electrónica y los que se daban no tenían por qué ser utilizables en todos los entornos. Por ejemplo, no tenían por qué ser autorizados para ser utilizados en el sector privado. En el EIDAS 2 esto se mantiene, pero se crea un nuevo de identificación electrónica que va a ser uniforme, que va a ser armonizado, que va a tener interfaces comunes, de forma que los ciudadanos vamos a tener el derecho a recibirlo y utilizarlo. Y esto, como digo, es algo así como un servicio público, ¿no? Un servicio económico de interés general, en su caso, solo se podría configurar de muchas maneras, pero realmente es como la base del sistema que quiere la Comisión Europea, que ya avanzó, que se irá pues, hacia finales de 2026, principios de 2027, cosa que está bien porque esto requiere tiempo cuando lo hace el Estado. Y no nos impide otras cosas que queramos hacer nosotros gracias al régimen que veremos de declaraciones electrónicas de atributos. Además, esta cartera de identidad digital va a tener una serie de características importantes. Yo cito algunas. Esta presentación va a estar disponible, con lo cual no creo que entre en todas con detalle, pero sí que interesa ver algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, la obligación a la que ya me he referido de suministrarla, no de expedirla, que era el término que utilizamos inicialmente. O, en segundo lugar, la posibilidad de que esto, aunque está bajo la responsabilidad de los Estados miembros, sea proporcionado directamente por un Estado miembro o sea proporcionado bajo mandato de un Estado miembro o incluso sea proporcionado de forma independiente de un Estado miembro pero reconocida por el mismo, lo cual permite, por ejemplo, mecanismos de ordenación de mercado. Hay países donde ya imaginamos que las carteras europeas de identidad digital sean suministradas por empresas privadas reconocidas por los Estados. Ese sería el ejemplo de Italia, por ejemplo, si llevan al final la estrategia que han declarado de evolucionar el sistema SPID
para que realmente sean prestadores privados actuando por cuenta del Estado quien en régimen de competencia entreguen esta cartera europea de identidad digital. Esto va a variar Estado por Estado. No hay todavía un posicionamiento del gobierno español que yo conozca público sobre cómo va a ser en España esta cuestión. Sería interesante hacer un poco de reflexión colectiva sobre cómo debería ser el modelo, porque efectivamente hay más de uno y las arquitecturas de incentivos no son las mismas en un caso que en otro. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento importante. Pero eso sí, siempre es por cuenta del Estado, siempre, o reconocido por el Estado, siempre es en el marco de un sistema de identificación electrónica de nivel alto, lo cual conduce pues, a elementos de biometría y de alta seguridad criptográfica que posiblemente hacen que el Estado tenga que estar detrás en cierto modo. Por ejemplo, mediante el DNI actualmente existente para el enrolamiento. Esto ya se verá. Más cosas importantes. Es un sistema previsto no solo para las relaciones a distancia, también para las relaciones presenciales. Por tanto, es también para demostrar mi identidad o determinados atributos que yo poseo en presencia de otra persona. Y no es solo en un modelo cliente-servidor, donde yo me relaciono a distancia, por ejemplo, con una web, también, y esto es contribución del Parlamento Europeo, está pensado para que yo me pueda relacionar directamente con otras carteras de usuarios. Por ejemplo, hoy estoy aquí viendo a Carlos, ¿no?, en la pantalla. Carlos y yo podríamos establecer una relación directa entre nuestras carteras europeas de identidad digital para acreditar nuestra identidad y otros atributos personales. Esto es muy importante porque realmente es un modelo en el cual entramos en las conexiones entre iguales, lo cual, insisto, es aportación del Parlamento y yo creo que va a ser muy importante en el debate de la privacidad, precisamente vinculado pues, a determinados sistemas de mensajería que tienen cifrado extremo a extremo. Esto es mucho más importante de lo que parece, es una gran novedad que hay que saludar satisfactoriamente. Otra contribución importante que ha aparecido ante la tramitación de la normativa es la obligación de que el sistema se base en la divulgación selectiva de datos. Es decir, que no tengamos que compartir toda la información de una credencial en cada intercambio que hagamos. Para esto existen diversos estándares que están trabajando, no voy a entrar en ellos actualmente, no está del todo cerrado exactamente cuál será la forma de realizarlo a nivel técnico, ¿vale? Pero es una cuestión que jurídicamente es muy importante. ¿Por qué? Porque garantiza la privacidad. Y además, la norma está pensada para que podamos combinar determinados datos parciales, determinadas credenciales para poder demostrar lo que conviene sin tener que enseñarlo todo. Todo está generando mucho debate técnico, es muy interesante. No es al menos para mi objetivo esta mañana entrar en ello. Una cosa que veremos luego, ¿no? Hay muchos sujetos obligados a admitir la cartera. Esto, como lo tengo luego en una transparencia, me lo voy a saltar, ¿vale? Otra cosa muy importante en privacidad y también es creación aportación del Parlamento Europeo. Y esto sí que es un poquito más autosoberano, ¿vale? La posibilidad de crear seudónimos por parte del usuario almacenados de forma cifrada. Es decir, no un seudónimo que te entrega el Estado o un proveedor, sino un seudónimo que te haces tú para poder identificarte seudónimamente en aquellos casos donde la legislación no te obliga a identificarte de forma plena. Entonces, muy interesante. Aquí tendríamos, por ejemplo, que explorar lo que hemos aprendido en el SSI puro para ver cómo puede funcionar. Sería quizás lo único que permitiría implementar el principio de existencia como fue formulado originalmente en el mundo del SSI. Más cosas, muy importante, ¿no? Si la cartera tiene un montón de atributos personales, tiene nuestra identidad y tiene un montón de datos, nos interesa evitar que cuando alguien nos pueda pedir demasiadas informaciones o incluso puedan utilizar el sistema mediante hacking social para engañarnos y les entreguemos todo. Para evitar este tipo de problemas, el reglamento eIDAS, y es una cosa que es buena y mala a la vez, crea un mecanismo de registro de los terceros, de las terceras entidades que van a pedir datos a la cartera de identidad digital. De forma que nuestra cartera nos informe de quién está pidiendo qué datos e incluso podamos, y esa es una funcionalidad interesante, el disparar una reclamación a la autoridad de control correspondiente cuando percibamos que un tercero está pidiendo datos que no debería pedir. Por lo tanto, aquí tenemos una gran cantidad de funcionalidades que garantizan el control y realmente la protección de datos por parte de los usuarios de las carteras de identidad digital. Una cosa que ha generado mucho debate y que finalmente se ha incluido es el hecho de que la cartera europea de identidad digital ofrecerá firma electrónica cualificada y sello electrónico cualificado. Parte del motivo para ello es precisamente la posibilidad de que el ciudadano deba emitir autodeclaraciones de sus atributos, ¿no? Desde aquello de Verifiable Credentials Self-Claim, con Self-Claims, que es una cosa que también en Alastria hemos hablado durante mucho tiempo y en otros foros hemos hablado durante mucho tiempo, pero también para que el ciudadano pueda firmar digitalmente las presentaciones de sus declaraciones de atributos, ¿verdad? Las Verifiable Presentations tienen que estar autenticadas. Aquí, y para otros casos de uso, lo que se ha previsto es que exista una provisión del servicio que sea gratuita para los ciudadanos, persona física, no para las personas jurídicas. Y, en el caso de las personas físicas, solo para un uso no profesional del sistema.
lo cual, a mi juicio, permite mantener una sana competencia en relación con el mercado de servicios de confianza, cosa que no tiene mucho sentido que los legisladores de la Unión pues, pretendan eliminar. Todo lo contrario, el objetivo del eIDAS 1 y ahora el eIDAS 2 es fomentar la competencia entre los prestadores de servicios de confianza. Esto es interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo aquí veo luces y sombras, tengo bastantes dudas acerca de si a ciertas horas de la madrugada el Estado proveedor de una cartera va a atenderme para poder resolver los problemas que yo pueda tener, que es una de las obligaciones jurídicas que se ponen sobre los emisores, y yo tiendo a pensar que sería mejor ordenar un mercado de proveedores privados reconocidos por el Estado que presten estos servicios en competencia que dejarlo en manos de según qué órgano. Pero esto, insisto, es una cuestión que tiene que ver cada Estado. Por lo tanto, tenemos un modelo bastante serio de infraestructura con software fiable. No voy a entrar en todos los mecanismos de garantía ni en los mecanismos de certificación de los productos, porque nos requeriría un webinar monográfico para ello, ¿vale? Y esa infraestructura nos va a permitir obtener y conservar y combinar y entregar de forma segura y con divulgación selectiva y con garantía de privacidad a terceros debidamente identificados cualesquiera datos que necesitemos. Y además nos va a permitir firmar electrónicamente con firma cualificada para poder sustentar esta operativa y que los terceros tengan garantías. Por tanto, es algo que parece bien enfocado a pesar de que tiene una complejidad técnica grande. ¿Cuándo ocurrirá esto? Yo ya lo he avanzado antes, muy rápidamente. El reglamento se aprobará en cierto momento, vamos a imaginar ese primer trimestre del año que viene. Después se tienen que realizar en 6 meses, se tienen que completar ciertos trabajos técnicos para que la Comisión publique un acto de implementación, y al cabo de unos meses de ese acto de implementación, 24 meses en principio, aparecería la obligación legal de los Estados de empezar a suministrar de proveer estas carteras europeas de identidad digital. Lo hagan directamente, mandaten a alguien para que lo haga, o reconociendo carteras expedidas de forma independiente de los Estados. Lo cual es interesante porque nos llevará pues, a ese debate que yo ya he realizado en algún otro foro acerca de una posible ley española de identificación electrónica o identificación digital que venga a ordenar toda esta cuestión. Por lo tanto, más o menos podemos intuir que hacia finales del 2026 o principios de 2027, por ejemplo, dice el gobierno alemán, que apuntan a principios de 2027, efectivamente tengamos este sistema. Y claro, con esto tenemos la oferta. Digamos que los ciudadanos tienen el sistema. Hay una oferta que garantiza que los ciudadanos tenemos la cartera europea de identidad digital. Sin embargo, la Comisión Europea, y esto finalmente ha pasado a la normativa, o sea, discutido, pero se ha quedado en la normativa, obviamente quiere operar también bajo la demanda, porque todo mercado tiene dos partes, tiene dos caras, y quiere en este caso asegurarse la demanda del servicio, estableciendo obligaciones en relación con la confianza transfronteriza de estas carteras europeas de identidad digital. ¿Vale? Bueno, todos los artículos que están en la transparencia siguen la numeración inglesa en este caso, ¿vale? Porque el texto que tenemos del acuerdo provisional está en inglés. Luego, evidentemente, pues los artículos serán renumerados en el texto final y cambiarán un poquito. Pero, en fin, como el texto que está publicado es de la lengua inglesa, es perfecto mantener estas versiones en vez de renumerarlas directamente. Vamos a la demanda. ¿A quién se impone el uso de la cartera europea de identidad digital? Bueno, pues evidentemente al sector público, para empezar. Y, en este caso, sin que haya ningún tipo de demora. Es decir, desde el momento en que la cartera está disponible, todo Estado miembro está obligado a admitirla. Para aquellos casos donde pediría una autenticación, una identificación y una autenticación electrónica para acceder a un servicio en línea. Por lo tanto, algo parecido a lo que ya tenemos en el artículo 6 del vigente reglamento eIDAS 1, pero sin tener que hacer notificación previa. Lo cual significa pues, que cuando queramos utilizar un sistema preexistente como el DNI electrónico, que ya está notificado, pues tenemos que ir a este mecanismo. Si quisiéramos utilizar clave, tendríamos que notificarlo. Pero cuando nos den la cartera europea de identidad digital, no hay que notificarla porque es uniforme. No es un régimen de interoperabilidad en el que tenemos que ponernos de acuerdo como que sistemas diferentes dan el mismo nivel de garantía, que es lo que tenemos en eIDAS 1, y vamos a seguir teniendo porque esa parte no se deroga, sino que es un régimen completamente armonizado, con interfaces comunes y un nivel de seguridad común, y por tanto no hay nada que discutir entre los peers, entre los iguales que son los estados. Esto es importante, y fijaos que habla de identificación y autenticación. Cualquier identificación y autenticación, no cuando sea reforzada, ni segura, ni de nivel alto, ni de nivel medio, no. Siempre que yo tenga que identificarme y autenticarme para acceder a un servicio en línea, poder utilizar mi cartera. Estos son los grandes objetivos, y de hecho aquí vienen unas capacidades interesantes, que es la de la correspondencia e identidad. A saber que mi identidad española va a tener que ser
correspondiente va a tener que hacer un proceso de identity matching, por ejemplo, en Bélgica o en Francia o en Alemania, para que yo pueda tramitar ahí. Es una cuestión que se reserva a los Estados miembros y que ha sido la forma de resolver el debate de privacidad sobre un eventual identificador único que genera muchos problemas. Por lo tanto, el sector público es quien tiene una mayor obligación. Tiene obligación de aceptarlo en todo caso, tiene obligación inmediata y tiene una obligación vinculada, que es la de garantizar la correspondencia de identidad o de identity matching, lo cual se está trabajando pues, en el foro correspondiente, en el famoso Toolbox. ¿Quién más? Bueno, pues cuando el Derecho Nacional de la Unión pida a las partes usuarias privadas que presten servicios a los ciudadanos, con ciertas excepciones, microempresas y pequeñas empresas, que utilicen autenticación reforzada para la identificación en línea, bien porque lo pida la ley o cuando existe una obligación contractual, en este caso, en determinados sectores, transporte, energía, servicios bancarios, financieros, seguridad social, etcétera, etcétera, se obliga a estas partes a utilizar la cartera europea de identidad digital en el plazo máximo de 36 meses después de la entrada en vigor de los actos de ejecución, lo cual sería pues, como un año más, ¿verdad? Un año más, tendría que ser un año desde que exista obligación legal para los estados de entregar la cartera. Por tanto, seríamos al principios del 2028. ¿Esto es importante? Sí. Es importante porque si miramos por aquí dentro y miramos los servicios bancarios y financieros, veréis, y hay un considerando específico en el reglamento para ello, que afecta a las entidades de pago. Y uno de los debates que está ocurriendo ahora muy interesante y se está trabajando en uno de los pilotos de gran escala es precisamente cómo la cartera europea de identidad digital se va a poder utilizar para iniciar pagos con tarjeta. Iniciar pagos dentro del PSE2, ¿no? De la Directiva Servicios de Pago 2, futura Directiva Servicios de Pago 3. Esto está generando un gran debate porque viene a desintermediar eventualmente pues, otras entidades, pues como Apple, por ejemplo, que con su sistema de Apple Pay actúa como iniciador de pagos a cambio de precio. Y esto es muy interesante porque realmente esa obligación se les impone a las entidades financieras. Igual yo cojo este ejemplo como hay otros, pero yo tengo dudas de que solo vayan a utilizar este sistema. Yo creo que este sistema va a ser un sistema a nivel transfronterizo obligatorio. Creo que las entidades financieras van a ser prudentes a la hora de utilizar solo ese sistema porque realmente también es suyo. Sobre todo por esta cuestión a la que yo me refería anteriormente de si me van a dar soporte durante todo el día, todas las horas del día y de la noche, para poder mantener mi cartera en funcionamiento, cosa que si quiero hacer pagos es bastante relevante. Volvamos de nuevo a la idea de que tenemos que pensar en si existe una estructura de mercado que pueda sustentar la provisión y la gestión de estas carteras con mayores calidades o mayores garantías o mayor disponibilidad de que daría el propio Estado, que lo cual es una discusión de tipo puramente político. ¿Y quién más? Pues las plataformas en línea de muy gran tamaño, a quien se refiere el artículo 33 de la Ley de Servicios Digitales. También cuando pidan autenticación, no autenticación reforzada, sino autenticación a secas, también deberán aceptar y facilitar el uso de estas carteras para la autenticación de usuario. Dice estrictamente a petición voluntaria del mismo y con respecto a los datos mínimos. Aquí aparece no el principio de minimización del dato porque hay una cierta desconfianza hacia la posibilidad de que los grandes proveedores de estas redes sociales y estos territorios virtuales utilicen la cartera para obtener más datos que antes. Eso sería una cuestión peligrosa y, por tanto, aquí lo que se dice es a petición estrictamente voluntaria del usuario, no me lo puedes imponer, y solo para los datos mínimos. Por ejemplo, si necesitas saber que soy mayor de edad para proveer el servicio, en este caso no me puedes pedir muchos más datos porque no tengo por qué darte. Los podría darte mi seudónimo y una certificación, una declaración de atributo de mayoría de edad. Por tanto, aquí tenemos un espacio muy interesante para empezar a reequilibrar el poder entre los grandes señores feudales de Internet, ¿no? Que viven de la economía de vigilancia global y seguirán viviendo de ello, imagino, y los derechos de privacidad y de protección de datos de los ciudadanos de la Unión. Y para todo lo demás, básicamente lo que haremos códigos de conducta. Segunda parte importante, y voy a ir un poquito más rápido. Declaraciones electrónicas de atributos. Este es un régimen diferente. Mientras que lo de las carteras europeas de identidad digital lo podemos ver como derecho público, como una cuestión reservada a los estados, que para eso tienen la prerrogativa nacional de definir la identidad civil de las personas, esto es una cuestión diferente. Aquí nos encontramos en el capítulo de servicios de confianza, por tanto, en el régimen general de los servicios de confianza, libre competencia, prestación por parte de entidades públicas y privadas indistintamente, y efectos jurídicos cuando cumples ciertas condiciones objetivas y siempre que esté supervisado o controlado, nos aparece una nueva figura legal que se llama la declaración electrónica de atributos. Y en este caso, si vais a la normativa, veréis una definición legal muy tenue, ¿no? Nos dice que es una declaración en forma electrónica que permite la autenticación de atributos, es decir, comprobar pues, que un atributo es correcto
que es trazable, ¿no? Pues hasta una fuente auténtica, como veremos inmediatamente, y define que sea atributo, lo cual es importante. Y aquí ha habido una gran evolución en la normativa y hay grandes novedades. La definición final de atributo sería característica, cualidad, derecho o permiso de una persona física o jurídica, lo cual está bien porque tenemos dentro de estas cuatro grandes bloques, podemos poner muchas cosas y además nos ha parecido como novedad la de que el atributo se puede referir a un objeto. Por lo tanto, empieza a penetrar aquí la identidad de la Internet de los objetos. Seguramente vinculada a una persona, esto veremos cómo evoluciona, pero es un elemento importante porque inicialmente se había descartado del reglamento, estaba fuera del alcance. Cuando se hablaba del reglamento, solo, seguramente por el influjo de la identidad de las cosas, la identidad civil de los objetos, que no existe, todavía al menos, se había descartado. Sin embargo, en las declaraciones de atributos puede tener plenamente sentido porque las declaraciones de atributos no son medios de identificación electrónica, son un objeto, un artefacto jurídico diferente. En este caso, este segundo gran régimen va a tener dos subapartados. Dentro de las declaraciones de atributos vamos a encontrar dos regímenes jurídicos claramente diferenciados. El primero es cuando las declaraciones son expedidas por prestadores de servicios de confianza, que en su caso pueden tener cualificación. Esto es un mercado, directamente. Es un mercado abierto, donde cualquier prestador va a poder certificar atributos de identidad de una persona bajo su responsabilidad. Y por tanto, igual que competimos en la firma electrónica, a partir de ahora vamos a competir en las declaraciones de atributos. Y como vamos a ver el régimen, el efecto jurídico que producen, que es el de ser lo mismo que el papel al que sustituyen, realmente estamos creando un mercado nuevo, ampliando la visión de la identidad, ¿vale? Para que, igual que entidades públicas y privadas certifican tu firma electrónica cumpliendo objetivos, también puedan certificar tus atributos de identidad, cualesquiera de ellos bajo su responsabilidad. Primer régimen jurídico. Segundo régimen jurídico que aparece en la propuesta del Consejo, que no estaba en la propuesta de la Comisión. Lo mismo, pero cuando las declaraciones sean expedidas por entidades u organismos del sector público sean responsables de fuente auténticas o se haga en nombre de las mismas. ¿Esto a qué apunta? Bueno, pues se entiende con un ejemplo muy fácil. Si yo quiero que alguien me certifique mi título de doctor en Derecho por la Universidad de Murcia, voy a tener dos posibilidades. Una es, me voy a un prestador de servicios de confianza, que puede ser una empresa, Logalty, por ejemplo. Yo le podría decir, Logalty, emíteme mi declaración de atributos certificando que soy doctor en Derecho por la Universidad de Murcia. Y Logalty podría hacerlo, porque como veremos, como prestador va a estar autorizado para acceder a la fuente auténtica, que es la base de datos donde está la información, verificar la autenticidad de la información y ponerlo en el documento que me va a entregar. Y por tanto, yo podría tener en mi cartera o en otro lugar esa declaración de atributos. ¿Cuál sería la segunda posibilidad, que es la que aparece en el texto del Consejo? Pues que lo haga la propia universidad. Porque, lógicamente, la Universidad de Murcia, que es quien ha expedido mi título de doctor en Derecho, es la fuente auténtica. Es el sistema donde aparece el dato y, por tanto, sería absurdo que la Universidad de Murcia no pudiera certificar electrónicamente lo que certifica en papel. Por tanto, parece razonable que exista un segundo régimen jurídico. Pero, ojo, el hecho de que la Universidad de Murcia, en este caso, pueda emitir mi título electrónicamente no significa que no deba cumplir requisitos de seguridad y de confianza que van a ser equivalentes a los de un prestador cualificado. Por lo tanto, el hecho de que tengamos dos regímenes jurídicos no significa necesariamente que no haya un espacio para los prestadores de servicios de confianza cualificados. Al contrario, la dificultad en cumplir, en alcanzar los niveles de seguridad que se exigen, posiblemente nos va a llevar a que muchas entidades que son fuente auténtica no expidan directamente, sino que contraten prestadores. Esto es una cuestión que el mercado dirá, veremos cómo se desarrolla. Pero es importante que, al menos formalmente, las entidades que son fuentes auténticas y que tienen la potencia, la capacidad y la voluntad de hacerlo, lo puedan hacer. Y, por tanto, esta es una contribución del Consejo importante que ha quedado. Nota que me interesa repetir una vez más. No nos quedemos con que las declaraciones de atributos se emiten solo en la cartera europea de identidad digital. Esto no es verdad. Una declaración de atributos puede tener perfectamente efecto jurídico emitiéndolo en una cartera privada. Si aparece alguien en una cartera compatible con el sistema de la Astria y un prestador cualificado emite una declaración de atributos en esa cartera, esa declaración de atributos tiene pleno efecto jurídico. No hace falta esperar al 2028, no hace falta esperar al 2027, no hace falta esperar al 2025. Durante 2024 el reglamento de IDAS estará en vigor y, por tanto, existirá la posibilidad de pedir la cualificación o empezar a expedir. Y, de hecho, hay diversos proyectos en marcha para ello. Esta transparencia solo la dejo para que la leáis. Aquí es donde pone que los prestadores cualificados tienen un cierto derecho de acceso a las fuentes auténticas para verificar
los atributos para verificarlos electrónicamente. Y, de hecho, se prevé el que haya un conjunto mínimo de atributos que deben ser verificables en todo caso. Por ejemplo, voy a citar, ¿no?, una de las novedades que ha aparecido al final, ¿no?, las facultades y mandatos para representar a personas físicas o jurídicas. Esto significa literalmente que un prestador de servicios de confianza como Logalty, que se dedica a hacer la contratación electrónica, podría actuar como prestador cualificado de servicios de confianza para emitir declaraciones cualificadas de atributos de apoderados, accediendo al registro mercantil o al registro de la comunidad autónoma correspondiente si es una entidad sujeta a su derecho, como pasaría con una asociación, una fundación, en fin, los diferentes tipos de entidades jurídicas que operan en España. Esto es muy interesante porque de alguna forma armoniza para toda la Unión el acceso a ciertas fuentes auténticas de informaciones que son importantes. Nadie dice que sea gratis, alerta, no esperéis que haya una gratuidad en este servicio, a menos que haya otra norma que lo publique, pero las eficiencias que nos va a dar este tipo de sistema son muy altas. Efectos jurídicos, pues como siempre, en el reglamento EIDAS con los servicios de confianza. Primero, no discriminación. No te pueden decir cuando vas con una declaración electrónica de tributos a juicio que no te la admiten. Esto, honestamente, en España ya no pasaba, porque con la ley de enjuiciamiento civil, en principio, toda accedería como fuente de prueba, nos iríamos a un 384 de la LEC y, por tanto, más o menos lo podíamos hacer, pero no todos los países son iguales. Hay países donde no estaría garantizado el acceso porque sus normas procesales son diferentes a las nuestras. Y, por tanto, es importante que exista un principio de no discriminación para hacer negocios transfronterizos. A saber, ¿no?, que firman dos partes de dos países diferentes, cada una con su ley, y cada una extrae declaraciones de atributos no cualificadas, de acuerdo con el contrato que tienen, y lo aportan a juicio y pueden defenderse con independencia de cuál sea el foro. Perfecto. Segundo, muy importante, equivalencia funcional. Si la declaración electrónica cualificada de atributos o la que haya sido expedida por o en nombre de un organismo del sector público, como sea una fuente auténtica, tiene el mismo efecto jurídico que la declaración legalmente emitida en papel. Y finalmente, reconocimiento transfronterizo, que lo vais a encontrar en dos artículos diferentes. En el artículo 45A3 para las declaraciones de atributos expedidas por organismos del sector público, en el 24A9 para las de servicios de confianza. Básicamente porque en el artículo 24 bis, ¿no?, cuando lo tengamos en castellano, han agrupado todas las reglas de reconocimiento de todos los servicios de confianza. Por tanto, veréis en el artículo 24A, en este caso en el punto 9, esta cuestión. Y solo 2 minutos o muy poco, para lo que a mí me parece que es más interesante para Astria, que es por qué hemos regulado los libros mayores electrónicos. Entonces, lo hemos hecho como servicio de confianza, lo cual significa que ahora mismo a la Astria se podría plantear perfectamente, igual que estamos planteándonos para EPSI, que es el blockchain europeo, el cualificar un servicio de libro mayor electrónico y gozar de las ventajas que le da la normativa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque sigue la misma lógica de los servicios de confianza. Luego veremos principio de no discriminación, principio de equivalencia funcional, en este caso con un efecto jurídico bien definido, principio de reconocimiento transfronterizo. Para esto, para hacer caber esta cuestión dentro de la normativa del EIDAS, y no os voy a engañar pensando de forma egoísta en lo que estábamos haciendo en el proyecto del EPSI, del blockchain europeo, donde necesitamos una base legal fuerte para poder facilitar la adopción del sistema. Lo que hicimos fue crear una definición legal que finalmente ha quedado en algo así como el registro de datos electrónicos, un libro mayor electrónico, como nuevo servicio de confianza, es en lo que consiste la actividad. Hemos definido legalmente el libro mayor como una secuencia de registros electrónicos de datos que garantiza la integridad y la exactitud del orden cronológico. La secuencia va a ser lo importante y lo que diferencia esto de cualquier otro servicio de confianza, a lo que nos ha llevado bastante tiempo discutir. Para complementar la definición, hemos definido el registro electrónico de datos de forma muy abierta. Hemos definido requisitos que deben cumplir los libros mayores electrónicos cualificados, en este caso, pues, su creación y gestión por varios proveedores cualificados de servicios de confianza, ¿no?, modelo distribuido, modelo centralizado, luego la gobernanza puede ser centralizada o descentralizada, como ya sabéis. El requisito del establecimiento del origen de los registros de datos en el libro mayor, la garantía de orden cronológico secuencial único. Por tanto, si tenemos forks, pues tenemos que resolverlos antes de poder certificar quién es el último poseedor de cierto activo criptográfico que está basado en esta secuenciación que tenemos en la cadena. Y, por supuesto, la garantía de integridad. Y a partir de aquí, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues una cosa muy importante, que ya no nos pueden denegar admisibilidad judicial. Gracias al principio de no discriminación, incluso aunque nadie nunca llegara a cualificar ninguna blockchain, ahora sabemos que podemos ir a cualquier jurisdicción de la Unión Europea y tenemos el derecho a presentarlos en juicio y que no nos digan, no, mire, no me gusta esta tecnología, no me fío de ella, por tanto, no le admito la prueba. Esto en sí es el gran éxito de que se apruebe el reglamento EIDAS.
Pero luego, para quien quiera ir más allá, y eso lo estamos planteando en un proyecto europeo que voy a comentar en un minuto, tenemos el principio de coherencia funcional diciendo que los registros de datos contenidos en el libro mayor cualificado gozarán de la presunción del orden cronológico secuencial único y exacto y de la integridad. Por tanto, si yo estoy diciendo que este NFT es mío porque está escrita la secuencia en la cadena, y esa cadena es cualificada, tengo una presunción en mi favor que hace que se invierta la carga de la prueba y no tenga que demostrar nada, lo cual hace que tengamos un poderoso incentivo para poder cualificar blockchains. Y luego, finalmente, esto, como próximos pasos, y ahora ya paso la palabra inmediatamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues muchas cosas. Mucha gente está haciendo muchas cosas. Nosotros estamos haciendo tres. Una es participar en el proyecto del piloto a gran escala del Digital Credentials for EU, que lidera For Europe, que lidera la Secretaría General de Administración Digital. Al final creo que hay alguna organización menos de las que tenemos puesta en esta transparencia porque se ha actualizado recientemente y que lo que busca es la expedición dentro del marco del blockchain europeo, donde, por ejemplo, pues Carlos Pastor ha puesto su vida, ha puesto tiempo y tiempo y tiempo, ¿no? Pues sobre esta base, la idea es emitir declaraciones de atributos en ámbito educativo, incluida la visión de las cualificaciones profesionales, donde pues, están también el Consejo General de Médicos de España, Unión Profesional trabajando intensamente y diversos colegios profesionales adicionales. Y también la visión de seguridad social. Esto es muy importante porque de alguna forma lo que hace es abrir el debate de hay un modelo de cartera europea de identidad digital que utiliza blockchain como función de soporte. Es el punto donde se está trabajando esta cuestión, como piloto a gran escala. Segundo, un proyecto más pequeño, porque el anterior es un proyecto de unos 20 millones, este es un proyecto un poco más pequeño, donde se quiere ampliar las capacidades técnicas del blockchain europeo, se llama Vector. Me consta que hay entidades socias de Alaster trabajando aquí. Esto tiene una textura un poco más abierta, porque si quieren ampliar capacidades nuevas y en función un poco de por dónde vaya funcionar los resultados y otros. Y finalmente, que es el que yo quería comentar, es para trabajar en hacer realidad la posibilidad de cualificar un blockchain y hacer EPSI un poco más grande. Hay un proyecto europeo también financiado con el Digital Euro Program, que se llama EPSINE, también liderados de España, donde se van a crear más nodos del blockchain europeo, se van a alinear esos nodos con certificaciones de seguridad, en particular ISO 27001 con determinados controles, y hay una tarea que lidero yo, que es la 3.7, donde realmente vamos a preparar los materiales necesarios para poder cualificar EPSI como blockchain, como libro mayor electrónico cualificado a la mayor brevedad en cuanto se apruebe el reglamento y se hayan trabajado los estándares técnicos oportunos. Es algo que no es de un día para otro, nos llevará todo el año que viene posiblemente a hacer la metodología. En paralelo estamos lanzando tareas de estandarización, pues que no comentaré en este momento, para avanzar en ello. Y somos muy optimistas respecto a la posibilidad de que sirva también para que redes como las que se planteen este beneficio. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí. Disculpad por haberme pasado ampliamente el tiempo, pero No pasa nada, había Nacho, muchas cosas que decir. Muchas ha gracias. sido muy, muy enriquecedor todo lo que nos has comentado, así que no hay nada que perdonar por la extensión en el tiempo, porque creo que todos los que estamos aquí reunidos nos ha parecido una presentación muy resumida, pero con los puntos más interesantes para el ecosistema. Muchas gracias. Ahora invitamos a Jesús a que nos comparta algunas iniciativas a raíz de lo que está comentando Nacho, que ya están o se están poniendo en marcha. Y finalmente tendremos la participación de Carlos. Sí. Hola, pues yo, para recalcar lo que ha dicho Nacho, de que hay dos regímenes jurídicos, uno que es el que va a tardar un poquito, pero que otro que ya está aquí, ya permite hacer cosas, el régimen jurídico de las declaraciones electrónicas de atributos, no me sale mucho en español. Voy a presentar un proyecto donde está Alastria, el coordinador es una empresa italiana, pero los españoles somos los que dominamos toda la parte técnica, ¿vale? Y que es importantísima. Uy, estaba intentando compartir la pantalla. Voy a compartir. Vale. Ahora, ¿me confirmáis que se está viendo la presentación de Dome? Perfecto. Vale. Bueno, pues esto es un proyecto del Digital Euro Program, son 40 millones de euros, bueno, financiación al 50%, y va a salir en producción en junio. ¿Vale? En junio del 2024. Va a salir en producción limitada. Luego habrá un año y medio más para hacer que esto sea sostenible. Y que básicamente esto es un marketplace, un mercado, un catálogo y un mercado para servicios Cloud y Edge en Europa. La misión es facilitar la provisión y la compra, facilitar la compra a diversos actores, tanto del sector privado como del sector público,
de servicios que están curados, que están prevalidados y que cumplen con unos requisitos que va a determinar la Comisión Europea. Este proyecto está en el núcleo de todo lo que sería la estrategia de datos europea, la estrategia de soberanía de datos europea, y entonces sabéis, supongo que se está preparando, bueno, han salido diferentes, el Data Act, el Data Governance Act, ahora saldrá una serie de reglas que se llaman el European Union Cloud Rulebook, ¿vale? Que son las características que deben cumplir los proveedores y los servicios y productos que proporcionan los proveedores para permitir la digitalización segura de toda la economía europea. Bueno, pues esto va de crear un marketplace paneuropeo. ¿Y por qué otros? Si ya existen, bueno, pues existen marketplaces, pero que tienen sus propios productos, sus propios clientes, sus propios mecanismos de cualificación, de certificación de los productos y servicios que aparecen, su mecanismo de contratación, sistemas de pagos, etcétera, ¿vale? Entonces esto resulta en una fragmentación que lo que hace es que ganen los que ganan siempre, ¿vale? Y entonces lo que se quiere es tener una imagen única de un mercado donde hay muchos proveedores, sobre todo también de determinados productos y servicios que son muy interesantes y que son pymes, que son pequeñas y que no tienen visibilidad, ¿vale? Entonces esto va a permitir hacer el matching, o como se llama en español, como se diga en español, de las ofertas de los proveedores de servicios y de la demanda de los clientes, y asegurando que los clientes lo que van a ver en ese catálogo es un sistema donde solamente aparecen productos y servicios verificados y que cumplen con una serie de criterios, ¿vale? Criterios que se van a dictar en coordinación entre la Comisión Europea y los diferentes Estados miembros, ¿vale? Entonces, es un sistema de un ecosistema federado de marketplace con un catálogo compartido, ¿vale? Paneuropeo, donde se va a crear un ecosistema importante. Esto DOME no va a ser no vamos a crear un nuevo operador central de todo, ¿vale? Sino que va a ser descentralizado, y aquí es donde aparece blockchain, donde se va a colaborar. Estamos colaborando ya con los diferentes marketplaces que existen en Europa, unos cuantos, ¿vale? Porque hay muchos, pero en concreto con los diferentes Estados miembros que tienen sus propios catálogos curados o marketplaces para poder conseguir esto mismo. Pero nosotros lo que vamos a dar es la visión paneuropea o la visibilidad paneuropea tanto de los productores de servicios como a los consumidores, que van a poder entrar a un catálogo que sea mucho más amplio del que actualmente existe, ¿vale? Por supuesto, utilizando estándares abiertos, compatibilidad, cumplimiento regulatorio fundamental, y el cumplimiento con el nuevo rulebook europeo, que todavía no está finalizado, pero que ya estamos en ello, ¿vale? La arquitectura es esta, ¿vale? No voy a entrar en los detalles, pero simplemente decir que no va a haber solamente un sitio web donde entrar, va a haber un DOM Marketplace. Pero aquí lo fundamental está en que hay un modelo de datos común y unos repositorios utilizando un modelo de datos común, accedido con unas APIs estándares de TM Forum, para los que lo conozcan, y que van a haber otros marketplaces. Por ejemplo, se me ocurre un marketplace del sector salud, pues que pueda tener allí en su catálogo solamente un subconjunto de todos los productos y servicios que tiene el catálogo paneuropeo. También puede ocurrir que un país, Alemania, por ejemplo, o España, pues Alemania lo tiene ya, ¿vale? Y ya está pensando en ello, ya tiene un catálogo. Bueno, pues ese catálogo ahora mismo, pues eso requiere un proceso de curado de los servicios que hay en el catálogo, hecho por una entidad ahí alemana, y solamente los consumidores ven los productos de Alemania. Y los proveedores solo tienen visibilidad en Alemania. Entonces, lo que vamos a permitir es que se puedan federar todos los marketplaces que cumplan con las normas. Van a poderse federar y no se conectarán a un sitio central, sino que tendrán su propia instancia de sus datos, y los datos entre el marketplace operado por el DOM Operator, porque va a haber un operador comercial de este asunto, ¿vale? En producción. Van a haber una serie de marketplaces que se van a poder federar y van a poder chupar de los productos que existen en otros mercados y también inyectar sus propios productos, ¿vale? Y con esto se crea el catálogo global. Y también los proveedores, y aquí no sé si estáis viendo, y los clientes, ¿vale? Nosotros no entramos en las interacciones entre los proveedores de los servicios. Estos son servicios, en principio, Cloud and Edge, pero ya se está mirando que esta infraestructura va a servir también para toda la estrategia de espacios de datos, ¿vale? Que no sé si todos sabéis lo que es, pero bueno, no podemos entrar en ello, ¿vale? Entonces, no entramos en la interacción entre el cliente y el proveedor. Lo que entramos es en cómo se gestiona ese marketplace, ¿vale? Por debajo, evidentemente, necesitamos blockchain,
¿vale? Para que se pueda hacer algo descentralizado se necesita el blockchain. Pero no solamente uno. En junio, al menos, va a estar Alastria. Todo esto va a estar montado inicialmente en la red de los socios de Alastria, pero lo que estamos haciendo es un sistema que permite la federación entre diferentes redes blockchain. Estará inmediatamente después la red de eslovena, ¿vale? Que es uno de los partners del consorcio. Los holandeses también han dicho que se quieren apuntar a la jugada, están en ello, ya lo están haciendo compatible todo. Los franceses dentro de poco y veremos a ver si se apuntan otras redes blockchain. Todo esto no lo vamos a montar inicialmente dentro de EPSI, porque EPSI todavía no está en producción y no estará posiblemente para junio, pero sí que lo estamos haciendo todo compatible con EPSI. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, tenemos un Trust Framework implementado en el blockchain y con APIs, evidentemente, para hacerlo desde fuera, que es compatible con EPSI y que tiene una serie de repositorios. Unos repositorios que son unos participantes, Trusted Participants, que es la lista de los participantes en el ecosistema. Por ejemplo, los marketplaces federados tendrán su identidad, estarán aquí. Los proveedores también tendrán su identidad aquí. Los potenciales clientes podrán mirar el catálogo sin tener que registrar en un sitio, pero si quieren también se podrán registrar en el sistema, automáticamente hacer el onboarding, el registro, y aparecerán también como en la lista de participantes. Tendremos aquí Trusted Issuers, que contaré un poquito después de qué va el asunto, pero básicamente son los que pueden emitir credenciales, ¿vale? ¿Y de qué tipo? No basta tener solamente la capacidad de emitir, sino qué tipo de credenciales, cuándo, qué límites, etcétera, ¿vale? Tendremos los esquemas confiables, esto está también copiado de EPSI, y tendremos una cosa muy útil que es un sistema confiable de eventos y de logs. ¿Vale? Porque en el blockchain no se guardan los datos, se guardan solamente logs y evidencias, ¿vale? Lo cual hace que este sistema sea muy escalable porque los datos se guardan fuera, off-chain, y se replican con un mecanismo confiable que utiliza el blockchain como mecanismo de verificación de evidencias, pero los datos se replican off-chain, ¿vale? Fuera del blockchain. Pero claro, para poderse registrar estamos implementando, y ya saldrá en junio en producción, un sistema de identificación y control de acceso descentralizado utilizando certificados EIDAS actuales emitidos por proveedores de servicios cualificados, alineado con el EIDAS 2, es decir, el EIDAS 2 todavía no está, pero ya sabemos bastantes cosas de las que van a ocurrir, con lo cual estamos intentando hacerlo todo muy compatible. Carlos Pastor contará un poquito más de esto, y utilizando, evidentemente, firmas y sellos avanzadas y cualificadas, porque aquí van a firmarse contratos y habrá firma en la nube, ¿vale? Es decir, todo esto que ha contado también Nacho, como aquí estamos solamente, o sea, aquí los ciudadanos no entran, esto es de empresas básicamente, porque es de Cloud and Edge, podemos hacer un montón de cosas con el régimen jurídico que ha explicado antes Nacho, sin tener que esperar a EIDAS 2. Pero el hecho de que no tengamos que esperar no quiere decir que no queramos hacer las cosas lo más parecido posible a lo que creemos que va a salir dentro del 25-26. ¿Por qué? Porque en ese momento ya podremos utilizar las carteras universales. Aquí también habrán carteras, ¿vale? Que Alastria ID aquí tiene un papel muy, muy importante. Habrá un modelo de onboarding y governance y una serie de advisors, porque esto es una iniciativa de la Comisión Europea para que de manera coordinada, no solamente para los Estados miembros, es para el sector privado y para el sector público, pero es precisamente para tener una estrategia de servicios cloud IaaS que esté controlada por la Comisión Europea con servicios confiables, ¿vale? Y un tema importante, hay dos credenciales que estamos utilizando, ¿vale? O que vamos a utilizar. Una es lo que hemos denominado la credencial LEAR, Legal Entity Appointed Representative, ¿vale? Que proviene también de temas que se realizan con la Comisión Europea. Y que aquí veis un esquema que no voy a contar en detalle, pero que básicamente permite que una persona natural, de nuevo, esto no es para ciudadanos, es para personas jurídicas, ¿vale? Pero para empresas y organizaciones, pero como la empresa o organización no puede actuar, tiene que haber una persona, un empleado, que es el que, por ejemplo, hace el onboarding en un marketplace, ¿vale? Alguien tiene que hacer esa acción. Y queremos que el onboarding sea lo más automático posible. Evidentemente tenemos también el proceso manual, porque el mundo no se cambia de 0 a 100 en una noche, ¿vale? Tendremos un proceso manual para cuando todo esto no se pueda utilizar, pero tenemos un proceso absolutamente digital utilizando credenciales verificables. Y la primera credencial verificable es esta, es una credencial que permite a una persona natural, por ejemplo, un empleado o un contractor, ¿vale? Actuando por parte de una persona jurídica, es decir, de una empresa. Imaginad un empleado del departamento financiero sin necesidad, por cierto, sin necesidad de que sea un apoderado.
Pero claro, si es un apoderado, podemos utilizar un certificado digital de los actuales. Cosa que en España está muy avanzado, ojo, porque en otros países como en Alemania está un poquito más en el tercer mundo, ¿vale? Entonces aquí lo que queremos es que sea utilizable por todas las empresas de la Unión Europea, los 30 millones de empresas, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer con esta credencial es permitir que cualquier empleado que sea nominado por un representante legal de la empresa, pues pueda actuar por parte de esa empresa, haciendo el onboarding o registrando productos y servicios o comprando productos y servicios, ¿vale? Entonces, de nuevo, tenemos el concepto de persona natural actuando por parte de una persona jurídica. Que esa credencial se pueda utilizar tanto para autenticación como para delegación de poderes. Es decir, sabéis que un certificado digital de representante legal, típicamente el representante legal puede hacer casi cualquier cosa, representar a la empresa para casi todo. Y aquí lo que queremos es utilizar un mecanismo de credencial verificable poniendo dentro un modelo leíble por máquina y verificable por máquina que pueda especificar una serie de poderes limitados. En este caso concreto estamos focalizados en los servicios disponibles en DOM, ¿vale? Todas las APIs que expone DOM serán susceptibles de ser delegadas por parte del representante legal de la empresa utilizando esta credencial en un empleado que no tiene que ser apoderado. Esto es importantísimo. El empleado va a tener poderes utilizando una credencial firmada digitalmente o sellada digitalmente por la empresa utilizando un certificado de IDAS, y que el lenguaje dentro lo estamos basado en los resultados de un proyecto europeo que se llama Representation Powers and Mandate. Es una ontología que estaba pensada para acceso a los servicios de la administración pública, pero nosotros lo vamos a extender o lo vamos a utilizar, lo vamos a especializar para los servicios que proporcione DOM. Eso no quiere decir que no se puede decir para todo, pero el problema de los poderes de representación es muy complicado. Si quisiéramos solucionar esto de manera general, no podríamos. Pero para DOME sabemos qué servicios son los que estamos ofreciendo, qué servicios son los que una empresa quiere, y entonces la empresa puede decidir que este subconjunto de servicios los puede hacer este empleado. Este otro empleado que es del área económica, del departamento de finanzas, de mi departamento, pues que haga todo lo que sea necesario para la contratación. Pero, por ejemplo, dar de alta un producto y un servicio que lo haga el área técnica, ¿vale? Entonces, se pueden delegar poderes específicos para cada uno de los empleados, ¿vale? Evidentemente firmado con certificados EIDAS de los clásicos, de EIDAS actual, no necesariamente de EIDAS 2, ¿vale? Para sellos y firmas. Lo que he dicho antes, especializado en el catálogo de servicios de DOME, no para todos los servicios del mundo mundial, pero que se puede extender a otros dominios perfectamente porque utilizando este lenguaje se puede hacer, o esta entología, perdón. También, ¿vale? Este es el uso principal, un empleado o un contractor, ¿vale? Que actúa por parte de una empresa. Pero claro, una vez hecho esto, se puede utilizar automáticamente para credenciales que representan otras entidades que están, que son propiedad de la empresa, propiedad entre comillas, o que son controlados por la empresa, como pueden ser certificaciones por entidades de certificación ISO, pensad en todas las certificaciones ISO, pensad en certificaciones de ciberseguridad. Todas las certificaciones van a tener su propia identidad y su propia credencial, ¿vale? Pero también los productos que una empresa ofrece, los servicios que una ofrece, también pueden estar representados como credenciales verificables, van a estarlo. Las máquinas, los sensores, porque en la economía del dato las máquinas necesitan una identidad. Bueno, pues este mecanismo lo que permite es que esta identidad sea trazable hasta el anchor, ¿vale? Hasta la raíz y hasta la empresa que es legalmente responsable de todo lo que haga esa máquina o ese sensor, ¿vale? Evidentemente, alineado con lo que sabemos de IDAS 2. No lo sabemos todo, pero hay un montón de cosas que sí, y eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este proyecto? Bueno, pues entonces tendremos un ecosistema simple federando todos los marketplaces distribuidos de Europa que se quieran federar. No habrá ninguna obligación, pero como añadimos valores tanto a los marketplaces como a los proveedores y a los clientes, pues pensamos que esto va a tener bastante éxito, ¿vale? Entonces, los proveedores de servicios, los proveedores individuales, van a tener la posibilidad de que se registran una vez en un marketplace y aparecen en todos los países europeos automáticamente, ¿vale? De hecho, en todos los marketplaces de todos los países europeos, ¿vale? Con lo cual van a tener una visibilidad incrementada,
van a poder tener clientes que no podrían tener de otra manera o que sería muy difícil, sobre todo para los pequeños. Los grandes tienen músculo, los pequeños les vamos a ayudar muchísimo. También vamos a permitir lo que se llama el bundling, ¿vale? La integración de servicios de diferentes proveedores en una oferta, ¿vale? Eso también, pero vamos a ir poquito a poco porque este mundo es muy complicado, pero inicialmente lo vamos a hacer a nivel más o menos económico y de compartición de facturaciones, de beneficios. Es free, ¿vale? Es gratis para publicar servicios independientes y la validación de los servicios con respecto a las regulaciones europeas. Esto es importantísimo para los clientes, porque los clientes van a tener un catálogo agregado de servicios que ya estarán prevalidados, con lo cual ya sabrán que cumplen con determinados requerimientos. Igual tienen requerimientos adicionales, pero hay una base que le permite simplificar todos los procesos de procurement, todos los procesos de compra. Inicialmente más fácil para el sector privado, pero también queremos atacar el sector público y que pueda utilizar estos catálogos como base de sus servicios de tendering, por ejemplo, ¿vale? El sector público. Bueno, pero esto llegará más tarde. Bueno, esto es simplemente unas cuantas cifras, ya lo he dicho, la duración son 36 meses, junio se cumple el primer año y medio, la mitad, en junio estará en producción y después en diciembre del 2025 estará una segunda producción mucho más sofisticada, más evolucionada, basado en el feedback del mercado, ¿vale? 40 millones de euros es el proyecto, 38 partners, ¿vale? Estos son los partners. Y yo lo que quería mencionar también ahora es simplemente, dentro de esta credencial había mencionado las certificaciones, ¿vale? Para presentar las certificaciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? Bueno, pues esto. Esto es una certificación emitida, ¿vale? Por la Entidad Nacional de Acreditación Española, ¿vale? A una empresa, Libelium, que es uno de los partners, para certificar que esto cumple con el ISO 17025. Esta credencial, esto, es mucho más avanzado de lo que ocurre en otros países, de nuevo como Alemania. Menciono Alemania porque es un caso muy curioso, ¿vale? Donde todas esas certificaciones son en papeles, dan un PDF, pero el PDF ni siquiera está firmado. Aquí el PDF está firmado, como podéis ver, está certificado vía un certificado cualificado, ¿vale? Aquí tenemos la firma, con lo cual el señor que vea esto puede verificar que realmente la firma es válida. Pero aquí hay un problema. Para que nosotros podamos verificar este PDF, alguien tiene que leer el texto. Bueno, pues lo que vamos a hacer, estamos haciendo, es básicamente un servicio, ¿vale? O mejor dicho, se pueden apuntar todo el mundo, ¿vale? Pero estamos definiendo cuál es el modelo de datos que permite representar esta tabla, porque fijaros que esta tabla es muy fácil de representar en lenguaje máquina, pues las entidades certificadoras que emitan esto podrán poder emitir una credencial verificable equivalente firmada digitalmente con un certificado de IDAS, con lo cual será lo mismo que esto, pero de tal manera que el que recibe el PDF no tendrá que tener a una persona verificando ni se podrán cometer errores porque será verificable automáticamente. Esta es otra credencial que estará por ahí. ¿Qué pasa en el tiempo en el cual...? Porque hay un montón de entidades, entonces no podemos esperar que todas las entidades se apunten. Y ahí es donde entra el prestador de servicios de confianza. Habrá una serie de entidades, y en DOME tendremos una instancia, ¿vale? Pero queremos que sea un mercado abierto, cuya misión en la vida será muy fácil: recibir una credencial de extras y convertirla en una credencial verificable. En ese momento, las personas las empresas podrán hacer el onboarding automático en la infraestructura de DOME. Porque para hacer el onboarding tendrás que presentar la credencial que dice que tú eres un empleado con los poderes suficientes para hacer el onboarding, y además tendrás que presentar toda la documentación asociada demostrando que tu empresa cumple con esos criterios y que tus servicios cumplen con esos criterios. Esa documentación, en vez de ser PDFs, serán credenciales verificables firmadas digitalmente por alguna entidad de confianza, y esas entidades de confianza a nivel paneuropeo estarán en las Trusted Issuers. Es decir, en las Trusted Issuers tendremos, entre otras cosas, las identidades digitales de todas las entidades de certificación que serán capaces de emitir esas credenciales verificables. Entidades de certificación directamente, como la que os había enseñado aquí, como ENAC, o una entidad intermedia que actuará, digamos, de notarización, y perdono los notarios por la palabra, ¿vale? Pero hará de traducción confiable de un PDF a una credencial verificable. Y con esto he acabado. Simplemente decir que como este proyecto, se pueden empezar un montón de proyectos sin esperar a la eIDAS 2, pero dentro del marco de la certificación electrónica
o no. ¿Cómo era, Nacho? Que en inglés, bueno, da igual. Como Electronic Attestation of Declaración de Compatibility. atributos. La declaración electrónica de atributos. Eso es un mercado que ya se puede empezar a atacar dentro de nada, ¿vale? Y eso es lo que tendríamos que hacer dentro del ecosistema de Alastria, ¿vale? Porque podemos iniciar esto en España y podemos ser de los pioneros en hacer proyectos reales que tengan este tipo de cosas. Y con esto dejo la palabra ya a Nacho, digo a Carlos. Muchas gracias, Jesús. Pues muchas Bueno, gracias. Carlos, ahora es tu intervención para darnos algunas novedades sobre Alastria Epic. Muy bien. Pues vamos a ver si comparto pantalla. Ana, esta. Contadme, ¿se ve? Perfectamente. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que...? Bueno, primero por posicionar un poco antes de contaros más los detalles de Epic y enlaza con lo que han venido contando tanto Nacho como Jesús. Es decir, aunque el reglamento completo, los efectos, el wallet, etcétera, pues es para cerca de 2027, no quiere decir esto que nos tengamos que quedar parados. En particular, todo el régimen de lo que veníamos llamando credenciales verificables y que ahora bueno, en inglés es EAA, Electronic Attestation of Attributes, o Declaración Electrónica de Atributos, se puede utilizar desde que esté publicado el reglamento IDAS 2, que se supone que será el trimestre que viene. Es decir, todo lo que veníamos haciendo pues, tendrá ya un soporte legal que permitirá pues, la emisión de credenciales y en sus distintas variantes, tanto cualificadas como no cualificadas, pero con el principio de no discriminación que nos ha contado Nacho, pueden tener aceptación y aunque no sea de obligatoria aceptación si no son cualificadas, ¿no? Entonces, en esa línea venimos trabajando dentro de los grupos de trabajo de la Comisión de Identidad, digamos, en colaboración también pues, con otras personas que están, digamos, a caballo entre identidad y estándares o colaborando de cualquier manera con la Comisión de Identidad y que tiene una presencia importante como es Nacho y Jesús en proyectos y en la estandarización, en la regulación europea y en los grupos de estándares. Pues venimos trabajando para adaptar lo que venía siendo los trabajos de identidad Alastria para alinearlos con EIDAS, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, vamos trabajando en alinear el modelo y es lo que hemos denominado EPIC, ¿no? Enhanced Privacy Identity Concept, que es un acrónimo que, bueno, quiero dar aquí reconocimiento sobre todo a Juan Tavira, que no sé si va a poder conectarse o no, pero que es un poco el alma de este avance sobre la identidad, que tiene distintas líneas, ¿no? Por un lado, lo más importante es que está alineado con EIDAS y EFSI, ¿no? Aunque EFSI en algunas cosas no está suficientemente maduro y algunos elementos de EIDAS, de las que se supone que serán EIDAS, no la parte regulatoria, ya está muy madura, sino la parte técnica, que es en particular el protocolo de intercambio de credenciales y de presentaciones y de autenticación, que es los protocolos OIDC en sus tres variantes, la de autenticación, la de emisión de credenciales y la de entrega de presentaciones. Aunque no está suficientemente maduro, pues venimos adaptándonos a esa solución. Y luego, por otro lado, estamos haciendo, que también es compatible con EIDAS, pero no está mandado por EIDAS, una gestión avanzada de claves de tal manera que en vez de utilizar una clave como veníamos haciendo en Alastria o dos claves como se propone en EFSI, se utiliza un conjunto, digamos, virtualmente ilimitado de DIDs derivados y, si queréis, bueno, de claves derivadas de una clave principal que de alguna forma constituyen DIDs derivados. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues ofrecer un número ilimitado de DIDs, sobre todo las parejas de claves asociadas, de tal manera que la relación de cada usuario con una entidad, con cada entidad, y ahí entidad nos referimos tanto a los emisores de credenciales como a los que veníamos llamando service providers en Alastria, que se llaman también partes que confían o rallying parties en inglés, partes que confían o verificadores en otros estándares técnicos. Al final es la misma figura. Para cada relación con una entidad de estas, el usuario puede utilizar
y sobre todo es aplicable a usuario, aunque también podría ser aplicable a entidades. Básicamente, lo importante es para el usuario puede utilizar una pareja de claves y un DID virtual, digamos, para esa relación. Y de la misma manera, para cada credencial y para cada presentación, utilizo también una pareja de claves diferente. Entonces, dices, bueno, podemos utilizar muchas, hay otros modelos que también postulan la utilización de un conjunto ilimitado de claves, pero la prueba criptográfica de que esas credenciales pertenecen al mismo se hace mediante un conjunto de múltiples firmas que lo hace, entendemos nosotros, que más complicado, ¿vale? De esta manera, evitamos que en el modelo actual, el REST-ID, se pedía inicialmente el registro de la clave pública. En la versión 2.2 ya no se pide el registro de la clave pública, todos los registros son voluntarios y opcionales y simplemente pues, la revocación se ofrece como sí que se permite la escritura de revocaciones y de la escritura inicial de las emisiones, solo evidentemente las acciones, las evidencias digitales de esa producción de acción, nunca el dato, pero digamos siempre con la misma clave privada, de tal manera que se podría determinar el volumen de actividad que hace una persona. No se sabe qué hace ni con quién, pero sí se podría saber por lo menos el volumen de actividades que hace, ¿no? Para evitar eso, precisamente, se recurre a una gestión avanzada de claves. Como decía anteriormente, se utiliza un árbol virtualmente infinito de claves derivadas, siguiendo el estándar HD Wallet, que es un estándar también publicado, de tal manera que se utiliza una clave diferente para la autenticación con cada entidad, para la relación con cada entidad, una diferente para cada credencial y una diferente para cada presentación. Estas claves, aunque están dentro de un árbol de claves y son derivadas, no es posible relacionar las claves con el usuario de forma independiente. Es decir, si no tienes la información de cómo se ha derivado esa clave, no es posible saber que esa clave es del usuario, pero, sin embargo, para el usuario, lo hará el wallet, obviamente, de forma transparente para el usuario, es muy fácil demostrar que todas esas claves están relacionadas con una clave principal, ¿vale? Que están todas en el mismo árbol, de alguna manera. Es decir, no es posible saber que yo he escrito varias cosas diferentes en una red pública, en una red pública permisionada como Alastria, pero sí es posible demostrar, cuando quiero demostrarlo, que esas escrituras las he hecho con claves que están derivadas de la mía principal y, por lo tanto, puedo relacionarlas con mi clave de autenticación ante esa entidad. Esto, digamos, está construido sobre una serie de estándares. No os voy a marear como hemos hecho los demás con los estándares. Creo que no vale la pena entrar en esta reunión en esos estándares. Sí que está publicado en ese repositorio toda la información actual sobre EPIC. No es un proyecto totalmente terminado, seguimos trabajando en él y la buena noticia es que también en relación con el proyecto DOME pues vamos a poder dedicar algún esfuerzo también a la mejora de EPIC, ¿no? Es decir, al final todo está un poco relacionado. Tampoco voy a entrar en el detalle, pero para que os hagáis una idea, es un árbol de claves de este estilo donde tengo una clave principal, la verde, las pelotitas verdes, que tengo otra todavía más arriba que no utilizo nunca para si se me compromete esta poder revocar todo el árbol. Tengo para cada entidad, por ejemplo, un banco o una aseguradora, pues tengo una clave principal para relación con esa entidad y a partir de ahí voy generando para hacer login un conjunto de claves y para recibir credenciales un conjunto de claves también y cuando tengo que hacer una presentación a otra entidad también. Pero de tal manera genero claves diferentes tanto para la relación con la aseguradora, en este caso para presentar por ejemplo, una credencial de IBAN, de código bancario. Voy generando una serie de credenciales para relación con la aseguradora, para el login con el asegurador y para cada vez que hago una presentación de datos, en este caso sería una o más credenciales, de tal manera que puedo demostrar criptográficamente, y no vamos a entrar en el detalle, que todas estas claves están relacionadas con mi identidad, ¿vale? Entonces, de esta manera lo que se pretende es, como decíamos anteriormente, preservar la privacidad al máximo del usuario, pero permitiendo al usuario utilizar una DLT que ahora, bueno, un registro electrónico que me permita demostrar cuándo hice las cosas, que es la diferencia con simplemente ponerlas en la propia credencial. Puedo demostrar como usuario que yo hice una presentación en un momento determinado y eso puede ser un caso de uso donde yo quiera, cuando hago una presentación, anclar la emisión, pero en cualquier caso también lo puedo utilizar para revocar esa credencial
o esa presentación sin necesidad de tener una relación directa con la entidad a la que le he presentado los datos y, sin embargo, teniendo una evidencia digital de que he realizado esa acción y, por lo tanto, poder justificar en caso de discrepancias que yo hice esa acción en un momento determinado y si la entidad, a su vez, ancla la recepción, pues tener una evidencia de que también reconoció que lo había enviado. En cualquier caso, yo puedo demostrar que hice el intento de envío y que tengo una evidencia en un momento determinado de esa presentación, ¿vale? Y si la entidad utiliza en algún momento los datos de la presentación, obviamente tiene la evidencia que he anclado en la blockchain, pues tiene una validez para demostrar que yo, pues no sé, presenté un escrito o entregué un dato determinado pues a una entidad para un propósito determinado. Y un poco este es el avance que estamos realizando, siempre en consonancia con lo que se está haciendo en EIDAS. Como ha dicho Jesús, la parte legal yo creo que está muy alineado con los modelos que se han venido trabajando y la verdad es que el último acuerdo político yo creo que recoge prácticamente todo lo que hemos venido impulsando desde aquí, gracias al trabajo, entre otros, de Nacho. Y en la parte técnica, pues todavía hay muchas indefiniciones, tanto en la parte de formato de credenciales, esquemas sobre todo, y también el protocolo IDC, digamos, pues todavía no está suficientemente maduro. Se siguen haciendo cambios en el protocolo, en la documentación de EPSI, pues en este mes ya no sé si de final de noviembre o principios de octubre han sacado la versión 4 de algunos de los documentos, con pequeños cambios que al final, cuando uno tiene que implementarlo, pues produce retrasos y frustración en el sentido que haces cosas que luego pues hay que rehacer, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene también hacer soluciones y servicios sobre tecnología que todavía no está completamente madura y sobre estándares que todavía no están completamente cerrados, ¿no? O regulación que todavía pues, puede tener pequeños cambios. En este sentido, pues el ARF también sabemos que hay una versión 1.3, pero que todavía no es pública, pero que sí que se ha liberado a algunos de los pilotos de gran escala. Pero bueno, puede haber cambios. Sí que hay una versión, hay un punto que es importante y es que el modelo ERF, que se supone que va a ser la base de todos los actos de implementación, se reconoce la posibilidad de utilizar incluso en los wallets europeos tanto el protocolo OIDC como otros protocolos. Es decir, no queda cerrado a la utilización de otros protocolos que puedan paliar algunas de las deficiencias que encontremos en OIDC, ¿no? Y mejorar la interoperabilidad hasta que OIDC pues, esté más maduro. En cualquier caso, está claro que ese es el futuro, pero muy importante, y recuerdo una vez más lo que ha dicho tanto Nacho como Jesús, que las declaraciones electrónicas de tributos o lo que veníamos llamando credenciales verificables y sus presentaciones, no hay por qué esperar a la cartera europea sancionada por un Estado miembro para poder emitirlas a una cartera, a un wallet y donde podamos gestionarlo, aunque no tenga el respaldo adicional que pueda tener una cartera europea cualificada. Y con esto pues acabo la intervención. Y quedamos a... Muchas gracias, Carlos. Bueno, espera que deje de compartir. Ya no tenemos la presentación. Ya no está mal. Perfecto. Bueno, estamos ya un poquito fuera de tiempo. Si hay alguna pregunta, por favor, abrir el micro y hacerla. Ya Nacho ha ido respondiendo en el chat algunas de las preguntas que han ido planteando, así que ya hemos avanzado a algo, pero si hay alguno que tenga alguna pregunta, puede hacerla en este momento. Bueno, si no tenemos preguntas, agradecer a nuestros invitados del webinar de hoy. También invitar a todos los socios a contribuir a la Comisión de Identidad, que siempre se necesitan manos para seguir mejorando el modelo. Y en cuanto esté disponible la grabación, pues la compartiremos con todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.